Estimados amigos que se encuentren entre nosotros, hijos de cristianos, visitantes, a cada uno de ustedes, los saludo con la paz de Dios. Doy gracias primeramente a Dios por la hermosa bendición que me concede el Señor participar en la exposición de su glorioso mensaje en esta tarde, deseando esté presente en el abrir y cerrar de mis labios para expresar su palabra y que sea un gran aliciente en nuestro corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estimados hermanos, voy a hacer algunas declaraciones en relación a lo que está escrito en el versículo 19 del libro profético de Jeremías, capítulo 2. Este texto dice de la siguiente manera, en el nombre del Señor Jesucristo: tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tu dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Amén. La enseñanza tiene como título, tomando ese versículo 19, de la siguiente manera: cuán amargo es dejar a Jehová. La palabra, primeramente, para definir una de las palabras que componen el título del mensaje, que creo es una de los conceptos muy significativos en la enseñanza, hermanos, como lo es la palabra amargo. Esta palabra, a pesar de que la identificamos nosotros de alguna manera como un sabor desagradable, podemos decirlo, un sabor no de agrado, esta palabra también, dentro de sus significados, dice que amargo es una experiencia interna dolorosa como resultado de una consecuencia triste. Experiencia interna dolorosa como resultado de una consecuencia triste. Lo amargo no solamente es algo externo, sino es interno, que produce tristeza, que produce dolor, que produce angustia. Esas palabras o esa definición de esa palabra que dije, lo identificamos de alguna manera, pero en el contexto bíblico, hablar de una experiencia interna que produce tristeza, dolor, angustia, y tomarlo de las palabras que Dios a través del profeta Jeremías hablara a su pueblo de Israel, hermanos, nace precisamente de, podemos decirlo, el tiempo, el momento más confuso, más oscuro e inestable que vivió Israel, hablando espiritualmente y moralmente. El tiempo que le tocó al profeta Jeremías
ser el instrumento para hablar al pueblo de Israel, fue el tiempo más difícil para el pueblo, hermanos. Fue el tiempo más decadente, más oscuro y más inestable que Israel tuvo. Había el pueblo tenido como rey a Josías. Y Josías había hecho lo bueno delante de Dios. E iniciaba Jeremías su ministerio como profeta al frente del pueblo. Y le tocaron reyes totalmente lo contrario a Josías. La Biblia habla de Joacim. La Biblia habla de Sedequías, que fueron los reyes que estuvieron cuando Jeremías cumplió o participó de su deber más importante, hermanos. Porque dice que Joacim y Sedequías fueron reyes malvados, malos, que hicieron todo lo contrario a la voluntad de Dios. Llevaron al pueblo a la idolatría. Llevaron al pueblo al pecado, a la maldad. Llevaron al pueblo a caer en una decadencia moral y espiritual muy grande. Y no solamente eso, fue el tiempo en el que el pueblo más endureció su corazón, hermanos. Sus oídos se cerraron a escuchar la voz de Dios. Su corazón se cerró a obedecer los mandatos y la voz de Dios. Y el pueblo fue llevado a una decadencia muy grande. Terminaba el reinado de los asirios y se acercaba el reinado babilónico, que era lo que Dios ya les había profetizado, que por consecuencia de su maldad ellos habrían de ser conquistados. Eso lo advertía el profeta Jeremías, porque eso era lo que se iba a venir, la cautividad del pueblo a través de aquellos reyes de Babilonia, principalmente Nabucodonosor, que habían de hacer opresión sobre el pueblo y los habrían de afligir en gran manera, pero como resultado de la vida que estaban llevando. Y cuando Dios le habla al pueblo de tal manera de hacerlo reflexionar, el pueblo llevaba tras sí un sentimiento, hermanos, aún de los sacerdotes, de preguntarse y decir: ¿dónde está Jehová? Se habían olvidado aún de su servicio frente al pueblo. Y Jeremías habla de ello. Y Jeremías mostrándole lo que el pueblo estaba viviendo. Jeremías, Dios a través del profeta, les compara con las otras gentes y les dice: si alguna gente ha mudado sus dioses, bien que ellos no son dioses. Porque había naciones diferentes ahí. Había otros pueblos que estaban ahí congregados. Y decía: si aquellas gentes han mudado sus dioses, los dioses que ellos tienen, pues no son nada, les dice Dios. ¿Quiénes son ellos? Ellos no son dioses. Si ellos los han dejado a ellos, pues ellos ¿qué pierden? No existen, no son nada. Pero le dice a su pueblo: pero mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Como diciendo: pero mi pueblo, el que tiene un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios de poder, habían ellos trocado esa gloria. ¿Y qué beneficio habrían de tener? Y no solamente eso, les dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas
que no detienen aguas. Eso había hecho el pueblo. Se habían olvidado de Jehová. Se habían olvidado de la fuente de agua viva. Y hablándole Dios a ellos, haciéndoles ver a ellos, mostrándoles su condición y diciéndole: ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua de Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del río? Tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tu dejar a Jehová tu Dios. Esas palabras sentenciaron a Israel, hermanos. Israel habría de tener como consecuencia de haberse apartado y olvidándose de Jehová, habría de venir dolor. Habría de venir tristeza, habría de venir angustia. Y no solamente eso, el pueblo, a pesar de escuchar esa voz, ellos endurecieron su corazón y no iba a haber salida a ello. Y les dice aún Dios a través del profeta: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está delante de mí, ha dicho Jehová. Ya esa acción no iba a ser algo pequeño. Y quiero llevarlos a ese sentir, hermanos, y a ese entendimiento de lo que después transformaremos a nuestra vida como cristianos. Porque la sentencia para el pueblo fue algo grave. Él los habría de castigar, los habría de asolar. Y aunque ellos quisieran desprenderse de eso, no iba a ser fácil. Aunque se lavaran con lejía y aunque amontonaran jabón sobre ellos, delante de Dios su pecado iba a estar sellado. Sellado. Los buscó Dios a través del profeta, haciéndoles conciencia, haciéndoles redarguir. Y todavía en una ocasión les dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Pero era tan duro el corazón que ellos dijeron: no andaremos. Ese era el sentimiento del pueblo. Y eso se habría de tornar, se habría de convertir en un juicio para Israel por haberse olvidado de Dios. Capítulo 17, Jeremías también le dice al pueblo, y en el versículo 13 dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Y los que de mí se apartan serán escritos en el polvo, porque dejaron la vena de aguas vivas a Jehová. Fíjese, Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios estricto, hermanos. Pero hay quien lo deja, ¿verdad? Israel lo hizo. Se alejaron de ellos, se olvidaron de Él. Se olvidaron de sus mandamientos, se alejaron de sus estatutos. Pero siempre, hermanos, Dios ha intervenido con juicio. Siempre lo ha hecho. Sacó al pueblo de Egipto y lo llevó para tener paz y tranquilidad. Y endureciendo el pueblo su corazón, volvieron el corazón de Aarón y de los que estaban ahí, y olvidándose de lo que Dios había hecho, hicieron becerro de oro para tener a quien cantarle, a quien agradecerle, porque Moisés se había quedado allá hablando con Dios y para ellos se había tardado mucho y se desesperaron. Pero cuando Moisés regresó, Dios le dice a Moisés: ve,
porque el pueblo se ha tornado contra mí. Y bajando Moisés, encontrando al pueblo haciendo fiesta y adorando a la imagen, dice que la tierra tembló y la tierra se abrió y fueron tragados muchos del pueblo por haberle faltado a Dios. La Biblia dice que aún así, cuando ellos salieron, cada vez que ellos murmuraron contra Dios y cuando el corazón de ellos se volvió, hizo juicio Dios sobre ellos. Y 40 años los trajo en el desierto rodeando hasta que murieron uno por uno los que habían murmurado contra él o los que le habían faltado. Murieron. La Biblia narra en su palabra y la Biblia relata en el libro de Números que las consecuencias y el castigo por haber faltado a Dios en el tiempo antiguo, Dios nunca, hermanos, se olvidó y nunca lo omitió. Siempre aplicó juicio, porque Dios así es, hermanos. Dios hace juicio cuando alguien se burla de él y cuando alguien lo deja. En el libro de Números, capítulo 32, en el versículo 23, dice lo siguiente, hablando en este libro de los Números, hablando también para el pueblo, le decían las siguientes palabras: y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hicieres, he aquí habréis pecado a Jehová, y sabed que os alcanzará vuestro pecado. Era sentencia. Cuando el pueblo esto lo hacía, no podía eso quedar a un lado. Tenía que venir juicio, tenía que venir castigo. Pero luego podemos decir, hermano, ¿y qué sucedía? Porque aquellos que dejaban a Dios, aquellos que se olvidaban de lo que Dios había hecho con ellos, mire lo que dice Lamentaciones. Este era el resultado de lo amargo de dejar a Jehová. Y Lamentaciones capítulo 1, versículo 19 dice así, habla del asolamiento que llegó o llegaría sobre el pueblo. Di voces a mí, a mis amadores, mas ellos me han engañado. Mas mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí con que entretener su vida. Mira, oh Jehová, que estoy atribulada. Mis entrañas rugen. Mi corazón está trastornado en medio de mí, porque me rebelé desaforadamente. De fuera deshijó el cuchillo, de dentro parece una muerte. Oyeron que gemía y no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se han holgado de que tú lo hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Entré delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está doloroso. Vamos a ver, ¿por qué lee esto? Porque no nos lo imaginamos, hermanos. Esa es una realidad. ¿Cómo sería lo amargo para Israel dejar a Dios? Y contamos, lo tragó la tierra. Murieron en el desierto. Les mandaba juicio y castigo. Pero les digo algo, no nos lo imaginamos. ¿Qué es lo más doloroso, amargo que ha sufrido usted, hermano Chuy? No lo diga.
¿Qué es lo más amargo que ha vivido usted, hermana? No lo diga, piénselo. Pero no nos llega a la imaginación a lo que vivió Israel. La expresión de Jeremías en las Lamentaciones diciendo: mira, oh Jehová, que estoy atribulada, mis entrañas rugen, mi corazón está trastornado en medio de mí, porque me rebelé desaforadamente. De fuera deshijó el cuchillo, de dentro parece una muerte. Oyeron que gemía, y no hay consolador para mí. Eso decía el pueblo. Eso decía el pueblo. Hay dolor, gimo, por dentro parece la muerte. No hay quien me consuele. Estoy atribulado. Eso era la consecuencia por haber dejado a Dios. Y el profeta decía: mirad y ved cuán amargo es dejar a Jehová. Pero el pueblo lo experimentó, pero nosotros no nos alcanzamos a imaginar lo que vivió, porque nunca hemos experimentado eso. Pero voy a llevarlos a otro escenario. Hay quienes sí han dejado a Dios y no viven en paz. Hay quienes han dejado a Dios y lloran porque quisieran recuperar lo que perdieron. Hay quien ha dejado a Dios y ahorita está tranquilo viviendo en el mundo, porque ahorita el sol sale para todos, para buenos y malos, para justos e injustos, para píos y para impíos, para el que teme a Dios y para el que no le teme. Ahorita el sol sale para todos. Si tenemos a alguien que ha dejado a Dios, hoy lo puede ver sonreír, hoy lo puede ver contento, hoy lo puede ver en su trabajo, hoy lo puede ver disfrutando su vida y como que no pasara nada. Pero Malaquías profeta habló de eso. Y Malaquías anunció de aquellos que veían que los que vivían sin Dios y los que se esforzaban por agradarle a Dios eran igual tanto uno para otros. Y aquellos que se esforzaban por agradarle a Dios hablaron entre ellos y murmuraron entre ellos y dijeron el uno al otro: en balde o en vano es servir a Jehová. Como diciendo: de nada sirve esforzarnos, de nada sirve apartarnos de lo malo, de nada sirve tratar y procurar de hacer lo bueno siempre y vivir bien y hacer la voluntad. De nada sirve, porque el malo, el impío, hace lo que quiere y no le pasa nada. Eso veían unos. Y entonces aquellos hablaron entre sí y murmuraron y hablaron, y entonces eso lo escuchó Dios. Y Malaquías capítulo 3 versículo 13 dice, voy a leer desde el 12: y todas las gentes os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras han prevalecido contra mí, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Y qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora que bienaventurados los soberbios, y también los que hacen impiedad son los prosperados. Bien que tentaron a Dios, escaparon. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí, dice el Señor, especial tesoro,
Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer, y perdonarélos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Habrá una diferencia. Porque parece ser que el momento en el que vivimos, como que eso no preocupa. Por eso la frialdad de otro la contagia a uno. Por eso el descuido de otro lo contagia a otro. Por eso la apatía y por eso la falta de interés y el desánimo pueden invadir el corazón de uno y lo llevan hacia el mismo rumbo. Pero no se olvide esto, que hay una amargura muy grande en los que dejan a Dios. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, como a veces decimos, hermanos. Los ojos del Señor están sobre los justos. Los ojos de Dios están atentos a su pueblo. Al que le teme, al que hace su voluntad, al que guarda su palabra, sus ojos están atentos hacia él. Y alguien dirá, hermano, pero al otro le va bien también. Asab lo vivió, Asab lo sintió, vio la prosperidad del malo y dijo, en balde es servir a Dios. Pero él en su meditación y en su corazón, él decía, habráse olvidado Jehová de tener misericordia. Habráse olvidado de su pacto, habráse olvidado de todas sus maravillas. Pero luego él dice, enfermedad mía es esta. Enfermedad mía es esta. Y él recapacita y dice, hasta que entrando en tu santuario, como cuando nosotros entramos a su casa y entonces nos damos cuenta lo que hay aquí, hermano. ¿Qué hay aquí que no se encuentra allá afuera? Porque cuando venimos aquí, este corazón se estremece. Porque cuando venimos aquí, la tristeza se vuelve alegría, el dolor se vuelve gozo, la falta de fuerza se vuelve fortaleza. Porque aquí hay algo diferente. Porque usted no ha visto a aquel que ha dejado a Dios, que quizás no nos damos cuenta, pero hubo uno que prefirió, por saciar el hambre, vender la primogenitura por un plato de lentejas. Pero que cuando la vendió, se sació del hambre y pudo comer. Y cuando quiso obtener aquella bendición, ya era demasiado tarde. Pero que buscó recuperarla, dice el apóstol, y aún con lágrimas derramando sobre su mejilla para volver a recuperar lo que había perdido, y fue imposible. Y voy a llevar a este escenario, segundo escenario. Nuestra doctrina, hermanos, es una doctrina en donde se practica la santidad. Apartarnos de toda especie de mal. Pero hay una regla inevitable. Si un día queremos que el que está allá en los cielos ponga una corona sobre vuestra cabeza y que para nosotros se nos digan aquellas palabras, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si nosotros queremos esas palabras, hay una regla: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero como en la iglesia hay disciplina, hay amonestación, hay excomunión, hay castigo, cuando la persona en un descuido, cayendo en el pecado y en la maldad y volviendo atrás, ofende a Dios y pasa por un proceso, acuérdese que hay una expresión. Dice que se rompe la comunión con alguien. ¿Con quién? Con Dios. ¿Con quién más? Y con la iglesia. ¿Vamos bien? Ok.
Pero hay a quien le preocupa mucho la comunión con la iglesia. Hermano, es que extraño saludar a mi hermana. Hermano, es que se siente muy feo sentarme allá atrás. Hermano, es que es muy difícil no ser tomado en cuenta en la actividad. Hermano, es que extraño mucho la convivencia con el pueblo de Dios. Y a veces le decimos, hermano, eso pasa a segundo término. Eso no importa. ¿Por qué no mejor decir, hermano, extraño mucho a Dios en mi vida? ¿Por qué no decir, hermano, extraño mucho cuando yo entraba y escuchaba las alabanzas y la enseñanza y se estremecía mi corazón y temblaba mi corazón? Hermano, extraño mucho pasar al altar y doblar mis rodillas para tener esa comunión con aquel que reina y vive. Hermano, extraño mucho enlazar mi corazón con aquel que vive y reina. Extraño mucho mi comunión con Dios. Hermano, eso sí es interesante, eso sí importa. Porque hay quien puede fracasar preocupándose por recuperar aquí en el ambiente, en la iglesia, que todos le hablen, la comunión con la iglesia. Pero para aquel hombre, Esaú, con lágrimas en el altar, a veces ni la comunión con Dios se puede recuperar. No crea que es así de fácil. Hay quienes van, vienen, hay quienes los castigan, regresan, hay quien menosprecia el castigo, hay quien no ve lo importante que es o lo delicado que es. Y a veces piensa que se recupera en su totalidad todo. No. ¿A quién le pertenece eso? A Dios. Él es el que tiene las llaves para cerrar la puerta, y en la llave que cuando Él cierra, nadie abre. Y Él tiene la llave para abrir la puerta, y esa llave nadie más la usa, ni nadie más puede abrir la puerta. Ese solamente es Dios. Entonces hay quien pudiera decir, hermano, ¿es fácil? No. Hermano, pero el ministro invocó el nombre y dijo que me declaraba otra vez en comunión. Sí, es la facultad que Él le ha dado como ministro, como siervo de Dios. Pero el que le va a dar la entrada a esa patria celestial no es el ministro, no es el hombre, ese es Dios. Por eso está escrito que el que se humilla alcanzará misericordia, y el que se ensalza será humillado. Por eso está escrito, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. No es fácil. Perder lo que tenemos no es fácil, hermanos. El pueblo experimentó algo muy triste y lamentable, que cuando quisieron ellos recuperar, el juicio ya había caído sobre ellos. Murieron muchos. El Señor mató a muchos por haberse olvidado de Él y por haberse alejado de Él. Hoy ya no actúa el Señor de la misma manera, no. Hoy obra una misericordia tan grande, que Dios obra a través de su compasión y de su piedad. Pero darle la espalda a Él no es algo que usted debe de tomar a la ligera. El Espíritu Santo habló de una iglesia en Éfeso, hablando a ese ángel y dándole la sentencia, porque esa iglesia se había olvidado de algo tan importante. Y dice en el capítulo 2 del Apocalipsis, al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos
y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esas palabras, hermanos, que has dejado tu primer amor, se los voy a transformar. Y tú pregúntate si tú has dejado tu primer amor o si tú has dejado tu primer amor. Y no hablamos del compañero ni el de la compañera. Hablamos del de Dios. ¿Te acuerdas cuando te querías bautizar? Hermano Chuy, ¿se acuerda? Hermano Ofelia, ¿se acuerda? Cuando salió corriendo al ministro para decirle: hermano, me quiero bautizar. ¿Se acuerda cuando antes de que llegara la gracia hubo testimonio de Dios en su vida? Cuando Él tocaba su corazón y cuando le daba una muestra de que Él existe, de que es real. Y de pronto una actividad se terminaba y ya había el deseo: ¿cuándo será otro culto? Y ya quiero que haga otro culto. Y venía el momento de otro culto y éramos los primeros en llegar. Y ayunábamos, y orábamos, y cantábamos. Y era lo más hermoso, lo más bonito. Y apenas venía el culto y ya estaban las alabanzas y los glorias salían y la alabanza salía. ¿Te acuerdas cuando hablaste en lenguas? Cuando fueron las primeras palabras en lenguas extrañas. ¿Qué es esto? Y de pronto tu alabanza fue diferente y el don llegó a ti y dijiste: qué hermoso es esto. Nunca lo quiero dejar. Y entregaste tu vida y los primeros años fueron los más hermosos. Pero luego vino el desánimo, probablemente. ¿Dónde está el que siempre llegaba temprano? ¿Dónde? ¿Dónde está el que nunca faltaba? ¿Dónde? ¿Dónde está el que hablaba en lenguas? ¿Dónde? ¿Dónde está el que su vida había dicho: Señor, de aquí en adelante, adiós al mundo, y de aquí en adelante mi vida será para ti? ¿Dónde están los que le prometimos a Dios que todos los días de nuestra vida serían para Él? ¿Dónde está? Porque Él no ha olvidado su pacto, ¿verdad que no? Él te dijo: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y no ha descansado, ¿verdad que no? El que dijo: tendrás pan para comer, vestido para vestir, trabajo y nunca te va a faltar nada. ¿Te ha fallado? Te ha dado para comer, para vestir y ha estado contigo. Porque Él no muda, Él es fiel. Pero ¿dónde está ese corazón convicto para decir: Señor, yo nunca te voy a dejar? Yo nunca te voy a dejar. En el tiempo del Señor unos se fueron, sí. Pero el Señor les dijo a aquellos que le dijeron al Maestro: Señor, se están yendo. Señor, se están alejando. Pero el Señor le dice: ¿quieres ir vosotros también? Pero aquel hombre dice: Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Y por eso aquí estamos nosotros. Porque no tenemos a dónde ir. Porque aquí lo tenemos todo. Pero vienen luchas y vienen pruebas. Y hay quien quiere dar la vuelta para regresar atrás. Pero tú y yo decimos: no, aquí voy a estar. Aquí voy a estar, aunque llore, aunque sufra, aunque sea camino de espinas,
aunque sangre, pero yo voy a estar aquí, porque aquí lo tenemos todo. Aquellos lloran. Yo siempre digo esto, hermanos, porque es algo que me nace decirlo cuando estamos en temas de este índole. A veces hay quien llora, pero son lágrimas de derrota, son lágrimas de dolor, son lágrimas de fracaso. Hay quien llora porque se lamenta haberse descuidado y haber perdido lo más valioso que tenía y cree que llorando lo puede recuperar. Es imposible. Pero hay otras lágrimas. Esas son las que llegan al cielo. Esas son las que los ángeles están recogiendo en aquellas copas para que no caigan al suelo. Cuando sentimos desmayar, que ya no podemos, pero lloramos porque decimos: no me voy, aquí sigo adelante. Lágrimas que producen cansancio, fatiga, dolor, pero vale la pena llorar, porque Dios enjugará toda lágrima que hayamos derramado aquí en la tierra. Y esas lágrimas son las que usted y yo podemos derramar. Sí, no de la amargura, de haber dejado a Dios, de la tristeza y del dolor por haberlo dejado. No, de aquellas que usted se da cuenta y dice: Señor, qué bueno que sigo aquí. Señor, aquí estoy todavía y nunca te voy a dejar. Hay quien dice: hermano, es difícil. Sí, pero aquí está con nosotros Él. Hermano, es difícil, esta vez es muy complicado. Sí, está bien, pero más poderoso es el que está contigo, que no te va a dejar ni te va a desamparar. No seas de los que se quedan en casa, no. No seas de los tibios, no. No se enfríe tu corazón, no. El apóstol dice: ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Y cómo va a ser eso? Encamina tus pies siempre a este lugar. Dobla tu rodilla siempre para invocar su nombre. Búscalo cuando lo necesites. Lo vas a encontrar. Llena tu lámpara de aceite para que en aquel día estés preparado para cuando Él venga por su iglesia. No lo dejes, porque es amargo dejar a Dios. Es muy triste. Mejor esfuérzate, iglesia. Esfuérzate por servirle a Dios. Abnega tu vida, sacrifica cosas, pero siempre con el deseo de estar cerca de Él. Y yo te digo esto: vas a tener testimonio de Él, de que estás escogiendo lo mejor, que es estar cerca de Él. Dios te bendiga, iglesia, y Dios te guarde siempre.